Bienvenida, Sol. Muy bienvenida, Sol Luna. Hola. Con Hola, un Rosita. intento de aires hawaianos para recibir a la Sol en este programa. Sí. Oye, nosotros estamos grabando en diferido, este programa no sale en la fecha exacta, pero por estos días es el Huachipantu, que es el renacimiento del sol. Y mira a quién invitamos. Claro, Sol. mira qué lindo. Sí, Hola, yo eternamente Sol. agradecida. Hola, Sol, te agradecemos por estar acá. Yo voy a dar una mini introducción, pero yo quiero que tú más bien te presentes, porque solo tú sabes lo que quieres decir de ti misma y lo que no se deja bajo la alfombra. Nadie tiene más que saber. Bueno, En el pero baúl de Pandora. yo quiero decir que por allá las auroras del tiempo, nuestras familias estaban conectadas, bueno, las de todos, pero la de la Sol y la mía se conectaron por allá por Italia, y nosotros nos conocimos porque tenemos familiares en común, o sea, ancestros en común, ya, por el lado italiano. Y ahí conversando, la Sol se contactó conmigo para ver si yo le podía dar algo de información de mi árbol genealógico. No pude mucho, pero eventualmente terminó en un curso de tarot mío, y también entendí que no era su primer acercamiento a terapias o a técnicas espirituales y a autobúsquedas y a autodescubrimientos y a sanación. Y también podemos decir que es una de nuestras fieles seguidoras. Creo que ha visto todos los programas salvo el que está perdido en el tiempo, en las auroras del tiempo. y que por eso la invitamos el día de hoy. Y antes de que se presente, voy a hacer un disclaimer, ¿no? ¿Cómo se dice? Un mea culpa. Yo, en el programa anterior, que invitamos también a una persona, dije que era la tercera persona. Y en realidad era la cuarta, se me fue uno de nuestros invitados, así que la Sol es la quinta, ¿ya? Eso. Cuéntanos, Sol. ¿Ya? Yo, la ¿Quién verdad es es Sol? que, mira, de partida, Sol es muy simpático porque me lo puso un compañero de trabajo que Sonó por alguna súper razón, feo eso, Sol. Sonó muy mal, Sol, ¿mal? eso. Tenéis razón. Lo puso un compañero de trabajo. Pero sonó Sí. Pero sonó Sí. muy ad hoc a doble espiral. Tenéis razón. No, un compañero de trabajo me decía Sol. ¿Ya? Ya. Por tu nombre, por el Mi nombre es Soledad, pero todo el mundo me dice entre Sole, María Soledad, Solange, pero era el único que me decía Sol. Y la verdad es que me gustó mucho primero por lo que representa, y Claro. porque yo estaba en un periodo de mi vida en donde decidí ser feliz y decidí iluminar mi vida, salir de estos pensamientos oscuros que uno generalmente arrastra por mucho tiempo. Y resultado que él después terminó enojado conmigo y no sé por qué. Pero yo, sí, y no sé, pero sé que no es mi culpa. Ah, maravilloso. Mira. ¿Y por qué sé que no es mi culpa? Porque el Sol, claro. Él se enojó anteriormente conmigo y una amiga en común lo obligó a hablar conmigo. Y él me dijo, mira, son cosas mías y la verdad es que yo nunca me dio una razón. Fantástico. Y después se volvió a enojar conmigo. Y yo dije, ya ni siquiera. Poner a la No, ahí le gustaba a mi amiga, yo ahí cero posibilidad. Oye, Sol, y si no me equivoco, tú como arcano personal tienes la luna, ¿no? La luna y el ermitaño, sí. La luna y el ermitaño. Así que mira, bueno, al ponerte Sol, en realidad igual equilibraste energías.
balancear tu energía. energía. Sí, Que es un poco de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. la A energía. ver, ¿por qué invitamos a la Sol? Primero porque le gustó mucho el capítulo del Reiki. Y reclamó, como otras personas, la Eudocia también. A la Eudocia la hemos querido invitar como que es súper reticente a exponerse a las cámaras, entonces no ha querido, pero va a estar acá. Y tú y ella, y creo que una persona más, nos pidieron así como, oye, ¿dónde está la segunda parte del capítulo del Reiki? Entonces yo dije, ya, pues invitemos a la Sol si le gustó mucho ese capítulo. Y para un poco complementar Oye, con tu background de... ¿Sí? ya, tú dijiste, ¿cierto? El solsticio de invierno, tenemos a la Sol, y yo, para no ser menos, haré la nota Sol. Ok, sería, digamos. Sol que brilla y da calor. Si quieres lo repito. Si quieres lo repito. Es como un re. Ya, oye, a ver. Sí. Dale. Ah, ya lo repetiste. Escucha. A ver, en chakra sería do, re, mi, fa, sol. Sería el de la garganta, ¿no? Do, No estoy segura. re, mi, fa, sol. Este es fa, La, sol, sí, de sí. la garganta. Chiquillas, yo las dejo hablando solas, Justamente es que pero a mí más me falla. voy a tener que tocar más sol. Oye, yo las voy a dejar hablando solas un ratito porque me están golpeando la puerta y debe ser mi gata que se quedó afuera y hace mucho frío. Voy a ir a revisar eso, pero denle nomás, igual las escucho. Ya. Ah, yo no Ya, sabía ya. que las notas musicales se empataban con Con los los chakras. chakras. Sí, cada chakra Mira. tiene una nota, un mantra asociado, un color, un mineral, Mm, distintas cosas, en realidad. Yo no me acordaba ya. así eso de dónde partían, pero sí tenía claro que el del corazón es el fa, y que se usa, por ejemplo, la gente que trabaja con cuencos, Ujú. muchas veces utiliza cuencos para alinear los chakras, un cuenco por cada chakra, porque como requieren distintas notas, entonces hay que andar ahí con el carnaval del cuenco para poder hacerlo Sí, funcionar. sí, Ya. sí. Bueno, y Eso, no son estábamos baratos hablando con... tampoco los cuencos. No, no. Estábamos hablando con la Sol de que ella no sabía que existía como una relación o una correlación entre una nota musical y los chakras. Ah, sí, pues, y los colores, claro. Y fíjate que Los colores, un mantra. a propósito de colores, que se tienden a ser los colores del arco iris. No sé si no se alcanza a ver, pero acá tengo. Ah, bueno, acá el kanji. El Sí, sí, kanji, pero yo me lo sé, sí, porque ya, por la gemoterapia. claro. Y fíjate que personas que nunca, jamás han tomado Reiki o que no son cercanas a estas cosas y por lo tanto no han estudiado el tema de los chakras, no saben lo que son los chakras, etc. Es muy común que durante las sesiones de Reiki vean los últimos colores. Vean el violeta, Ujú. el azul índigo, que no es un azul muy común, entonces me dicen, no, vi tal color, vi tanto, y me lo tratan de describir y es el. Pero yo le digo así como, ¿es ese? Sí, es. Es bien, bien interesante eso. Ven el blanco, mucha luz blanca, mucho violeta y mucho índigo. Y a veces ven los otros colores de los chakras. Mm, ok. Sí. Oye, Bueno, tú en ese programa del Reiki, tú explicabas que no existe realmente una asociación directa entre chakra y Reiki, pero claro, que sí se cruzan finalmente como tradiciones espirituales, energéticas. claro, ¿Puedes volver a explicar un poquito eso? precisamente porque los chakras son de la tradición hinduista y el Reiki trabaja con el Tantien, el Tanden, el Hara. Cuando uno se hace el Harakiri, bueno, no lo hagan, pero no lo hagan en sus casas. Pero el ¿Con Hara es como escala o jara? el Hara es la parte baja del vientre, debajo del ombligo, un par de dedos por debajo del ombligo. Es una zona energética, no es como que la vayamos a encontrar en el cuerpo. Y más o menos está relacionada con el segundo, por la misma zona del segundo chakra.
pero el chakra lo que hace es distribuir energía, ¿cierto? Como que la energía entra y sale a través del chakra y se distribuye a los distintos órganos o distintos aspectos de nuestra vida. En cambio, el jara lo que hace es almacenar energía. Ahí está la pila. Ahí está la pila. Y de alguna forma está... Oye, ¿y Luis Jara? ¿El Lucho Jara no que no se me ocurrió ningún Ya. chiste para seguir el Golpe En el de sol. suerte. Luis Jara está en el sol, Claro. porque este tiene que ver con la comunicación, pues. Por eso está en el sol. medio bloqueado puede estar, pero está ahí. ¿Ya? Y claro, pero también hay otras cosas que se han ido agregando al Reiki, po. Como decía yo en el programa anterior, ya no me acuerdo ni qué hablé en el programa anterior, pero el Reiki nace con Mikao Usui en 1922. Usui inicia a harta gente, pero a maestros creo que hace solo, no me acuerdo si son 12 o 24. Y uno de ellos era un médico alópata, de la Armada japonesa, esto es antes de la Segunda Guerra. Claro, 1922, por ahí, 1923, 24 debe haber sido el inicio. Fue el año que hubo un terremoto y que hubo tsunami acá en la región de Atacama. Que puede que haya sido relacionado con el terremoto de allá, porque el Reiki, no sé si lo dije, pero surgió un poco porque hubo un gran terremoto en Tokio y se necesitaban sanadores. Entonces, como que gracias a una desgracia también el Reiki se expandió. Voy Entonces, a buscarlo porque yo sé más o menos cuál es la fecha del terremoto de acá. Yo sé que el terremoto de acá es el 22, no sé, el otro debe haber sido el 23, el de Japón. Entonces, entre estos estaba este médico que se llamaba Shujiro Hayashi, y él inició a la única no japonesa, que era la señora Hawayo Takata, que era de origen japonés. Se llamaba Hawayo porque sus padres eran japoneses, pero ella había nacido en Hawái, le pusieron el nombre del lugar de nacimiento. Y la señora Takata, finalmente, cuando después viene la guerra, ganan los americanos, estamos hablando ya de tiempo después del inicio del Reiki, ganan los americanos y prohíben todas las técnicas de sanación originarias. ¿Cómo se llaman esto de los humitos? Las mochas, parece, no, las dochas, mochas, no me acuerdo. Dochas, parece. Técnicas tipo acupuntura china, todo eso fue prohibido en Japón. Entonces eso se mantuvo, se pensó que el Reiki había desaparecido en Japón, pero se mantuvo en las familias seguían haciendo Reiki, y la asociación que había iniciado Mikao Usui seguía, pero en secreto. Entonces, para nosotros, para Occidente, esta señora que llega a Hawái y empieza a enseñar Reiki, nos llega a través de ella. Gracias a ella, pero ella a su vez inventó un montón de mitos, quizás para hacerlo pasar por una técnica no tan japonesa, como para quitarle lo japonés. Entonces ella, por ejemplo, inventó, o se cree que fue ella, que Mikao Usui era un monje cristiano, que enseñaba en una universidad cristiana, que había enseñado en Chicago, en la Universidad de Chicago, y que un alumno le había preguntado, oye, ¿cómo era que Cristo sanaba con las manos? Y él quedó así como, no sé cómo responderlo, y empezó a buscar información. Bueno, probablemente es para que pasara para los gringos. Para que el Reiki pasara el año 23 fue el terremoto, 7.8, Japón. Ya, fue un año después que el de acá. Septiembre del 23. Yeah. Y moxibustión o moxa. Las mochas. ¿Puede ser? Las mochas, sí. O sea, se escribe con X, pero no sé cómo se dice. Sí. De hecho, la palabra Reiki en Japón se escribe en Japón tienen 3 tipos de escritura. Y hay una que se usa solo para los nombres extranjeros. Y la palabra Reiki se escribe con esa, porque en el fondo fue reingresado al Japón, desde afuera. Hasta que por ahí, por el año 80-90, un alemán que se había casado con una japonesa, que fue a enseñar Reiki a los japoneses, de repente, entre sus cursos de Reiki, llega alguien y le dice, oye, pero si nosotros practicamos esto. Y él recién entra en contacto con familias que practicaban Reiki desde la época de Usui. Y ahí los comparan y habían cambiado mucho, las dos variantes.
pero las dos son súper potentes y las dos son súper lindas, solo que el de la señora Hawayo había adquirido muchas cosas, por entre otras los chakras. ¿Tú lo aprendiste cuándo? Yo debo haberlo aprendido, lo que pasa es que yo tuve 2 iniciaciones de nivel 1, una con la Rosita en Copiapó, que no recuerdo, Rosita, qué año sería, pero puede haber sido el 2014. Yo también creo que el 2014. 2014. Sí. Y que fue lindo, pero que aparentemente, y no voy a decir el nombre de nuestra maestra, pero aparentemente nuestra maestra no había sido iniciada en Reiki por alguien del linaje. O no sé, algo falló ahí en la iniciación. Y cuando, yo no sé si tú, Rosita, hiciste Reiki después de esta iniciación. O solo lo tomaste para ti, no sé. Yo como canalizar Reiki, ¿a eso te refieres? Al Rafa. Al único que le hacía Reiki era al Rafa. Ah, pero que en el fondo, como es tu hijo, ahí hay un flujo, un circuito cerrado, que eres tú misma en el fondo. Lo que pasa es que yo hacía Reiki y yo me quedaba súper mal. Quedaba muy mal, le hacía Reiki a amigas nomás, a amigos, amigas. Y tendía a quedar así como, oye, vengo con dolor de estómago, he estado con dolor de estómago toda la semana. Y yo le hacía Reiki, se iban en peque y yo quedaba con dolor de estómago. Entonces ahí está el tema de cuando uno hace Reiki sin ser iniciado. ¿Y ahí descubriste que tal vez no era iniciada o lo descubriste cuando No, solo lo supongo, no sé. Entonces Pensé que después, tenía ahí la confirmación por la segunda vez. la segunda vez hice la pregunta y me dijeron, puede ser eso. Porque en el fondo, como te decía, el Reiki se almacena en la guatita y sobre todo en nuestros riñones, en esa zona. Y cuando tú haces Reiki sin ser iniciado, no tienes abierto el canal, por lo tanto, que es por la coronilla. Por lo tanto, lo que estás entregando es tu energía. Y lo otro que hace la iniciación es que el Reiki sea un canal en un solo sentido. Reiki entra, Reiki sale. Nada entra de vuelta. Es como dicen, Pregunta, oye, ¿Reiki sale o solo sí, Reiki sale? no, Reiki sale. Ok. Yeah. Reiki sale. Pero también hay por ahí teorías que dicen este recibe, este envía. Por Pero eso. puede ser, porque es como un flujo que va y viene, es como un latido. Cuando uno lo inicia, primero abren los canales. Segundo, se convierte en un canal de un solo sentido. Entonces, no es necesario limpiarse, así como me voy a proteger antes con Reiki, ¿no? Hay unas técnicas que, por ejemplo, hay una que se llama baño seco, en la que uno se limpia y como que se saca algo, ¿ya? Se saca energía. Pero esa técnica en realidad lo que te está haciendo hacer es, oye, estate aquí y ahora, vuelve al presente. Y eso es lo que te limpia, pues. Si no tenés carga, pues si estás en el presente. Estás tú y el universo nomás, nada que te haya enganchado ni nada. Sí, fíjate que yo creo que hay varias prácticas en las que uno realiza una suerte de ritual, como eso que dices tú del baño seco, donde en el fondo lo que se busca es hacer un quiebre o un corte de lo que tú venías, de lo que estabas haciendo. Por ejemplo, yo cuando parto las clases de yoga, siempre partimos haciendo, no sé, 3, 5 de lo mismo, respiraciones profundas. En Claro. una cierta posición, las manos, doy toda la indicación y se hacen 3 respiraciones profundas para acallar un poco toda esa rubia que podemos andar trayendo en la cabeza, así como, oh, chucha, tengo que, no sé, pues la voy a poner la tetera, hacer esto, tengo que dar desayuno, tengo que conectarme rápido, ¿caché? Como toda esa locura, ya, ok, bajemos un poco y conectémonos con el yoga, ¿caché? Porque de hecho el yoga, la palabra yoga significa unión. Entonces, si no se hace eso como de aterrizarnos y de traernos al momento presente, la mente se nos va a ir para cualquier lado, pues sí, sabemos que es súper chacotera, pues. Oye, chiquilla, Bueno, en el Kabbalah también se hace. Perdón, en el Kabbalah también se hace. Sí, tú generalmente haces antes de empezar una sanación, que lo haces con la cabeza y ciertas palabras específicas del Kabbalah, repitiéndolas como mantra, colocando los dedos en ciertas posiciones de tu cabeza. Antes de empezar esto, tú cortas y cortas
y cortas energía desde lo que trae, bueno, de partida tienes que ir con ropa especial, sin calzado, qué sé yo, ojalá en ayuna, no sé, ese tipo de cosas que te mantienen lo más puro posible. Yo no sé si tú, Y tú cortas. yo no sé si tú el otro día, o en el programa que grabamos, que no lo revisé antes de grabar, yo no sé si yo hice el corte con una piedra para hacer su corte energético. Yeah. Lo hice así, claro, lo hice así, ta, ta, ta. Eso es un símbolo de Reiki, que no se dice ni el símbolo, pero está ahí, que es un rayo, que se llama Raku. Pero el Raku tampoco es de Reiki, el Raku viene del Tíbet, y también fue agregado. Pero es un rayo. Y en el fondo, a veces cuando uno hace una conexión o una sanación de Reiki y como que sentís que te quedaste pegada, uno hace el mismo corte delante de uno. Eso sí, hay que cuidar, o probablemente no va a pasar nada, pero es mejor cuidar no hacerlo acá arriba de alguien, porque le podría estar cortando sus como conexiones con karma o con lo que fuera que en realidad vino a sanar. ¿Cachai? Probablemente no pasaría, pero mejor no hacerlo en la cabeza de alguien. Oye, yo les puedo enseñar a hacer el baño seco, así ahora en este rato. Así, obviamente, muy rápido. ¿Ya? Dale. Miren. No A sé ver, si sabía, tienen. No sé si tienen. duchado, No te habéis duchado. acabo de duchar. Miren, yo no sé si tienen las dos manos desocupadas. Ya. El Reiki se basa en los principios del Reiki que vimos el otro día, que eran solo por hoy. Todo en el Reiki es de hoy. Hoy. Solo por hoy, es que baño seco, pues por eso. El malo para el agua. Se basa en los 5 principios, solo por hoy no te enojes, no te preocupes, agradece, trabaja honradamente o da todo de ti y sea amable con todos. ¿Ya? Esos son los 5 principios. Pero eso es como la parte de preceptos, porque igual son cosas que Mikao Usui agregó después. Pero el Reiki tiene 3 principios fundamentales, 3 pilares se le llaman. 3 pilares del Reiki. El primero es el Gassho, que también lo expliqué el otro día. Es la oración, en la meditación en Gassho. Entonces casi todo se comienza y se termina con Gassho. Porque con el Gassho tú conectas tus dos polos, tú agradeces, tú te sientes único con el universo, también es una señal de humildad, un montón de cosas más, de petición también. Y el Gassho en general, como es uno de los pilares, uno hace una meditación Gassho, que es como estar así, con las manos así, más o menos como a la distancia de un huevito, como si un huevito de gallina hubiera acá, ahí está la distancia de las manos. Lo mismo como estos espacios. Pero, por supuesto que uno no suele estar 20 minutos así con las manos impecables, entonces también uno puede bajar las manos, pero tratando de mantenerlas en Gassho. Y uno se concentra en la punta de los dedos, que es donde fluye más energía. ¿Ya? De hecho, estoy sintiendo mucho la energía en este rato. Ya, Gassho es 1. Entonces yo no lo voy a hacer acá porque habría que hacer una meditación Gassho larga. ¿Ya? Pero todo se tiende a iniciar con Gassho y a terminar con Gassho. ¿Ya? Y el baño seco, después de que uno inicia así, la idea es que uno, sobre todo, esto lo puedes hacer en cualquier momento, ¿eh? Pero sobre todo si como que tuviste una discusión, pasaste por un lugar que sentiste que no estaba energéticamente agradable, o lo que fuera que tú necesitáis limpiar y partir de nuevo algo, ¿ya? Entonces uno hace esto, respira profundo, unas pocas respiraciones profundas, luego estiren el brazo izquierdo, estiren brazo izquierdo, hacia adelante, no quede. Y con esta mano van a hacer, esto yo lo voy a hacer lentito la primera vez, ya lo vamos a hacer de nuevo rápido, pero yo voy a inspirar y voy a exhalar moviendo mi mano. Traten de tocar su ropa o su piel. ¿Ya? Lo mismo con el otro brazo. Y lo mismo con el brazo que el primero. ¿Ya? Luego hacen lo mismo, pero ahora con su pecho y vientre. Y tiran hacia abajo. En diagonal.
¿ya? Eso se hace rápido, se hace bien rápido, y lo ideal es hacerlo de pie, pero en realidad da lo mismo. Y después uno vuelve a juntar las manos, o incluso las puede poner así, y tienes que tratar de visualizar que cae una lluvia de luz, de la luz más brillante, más acogedora, más pura, más lo que fuera, que tú te puedes imaginar, y esa luz cae y te envuelve, y sobre todo porque entra por la corona. Entonces lo vamos a hacer de nuevo, pero rápido, ¿ya? Ya. Gallo. Me estiro en brazo izquierdo. Ya, yo lo voy a hacer rápido. Mírenme. Y ahora gallo y visualizo la lluvia. Y la verdad, cambia las cosas. La verdad es que cambian las cosas. Aparte que, y creo que con la Sol lo hemos conversado esto, el tema del trauma y de todas las cosas que se quedan en el cuerpo, entonces la limpieza del cuerpo, porque esto se trata de hacer tocando el cuerpo, es bien importante. Y porque seguramente también activa la circulación de la sangre, debe haber muchas cosas biológicas ahí. Que a propósito, la Sol estudió biodecodificación, y gracias a ella y a todas las maravillas que nos habla, nosotros con la Rosita estamos recién entrando a un programa, a un curso de biodecodificación. Así que también le Porque queremos agradecer eso. yo soy vendedora, soy comerciante. Pero no compramos tu curso porque no lo estaban dando. De hecho, sabes que hoy me escribió Laura, la esposa del profesor con quien yo estudié, para decirme que él no daba el curso vía online porque él entendía lo importante de la presencialidad en este tipo de temas. Y yo lo encontré fantástico. Bueno, algún día estudiaremos con él. Pero por ahora igual estamos contentos con lo que estamos empezando, pero todavía no estamos empezando, entonces no sabemos muy bien cómo va a ser. Nada que decir, Así que no le haremos propaganda todavía al centro. No. Pero sí, tenemos que hacer algo conversando respecto a ese tema. De hecho, Porque ustedes sí. van a ver una parte una parte, a mi juicio, una de las más importantes, porque uno de los mayores conflictos que uno tiene son heredados. O sea, imagínate que tú heredas hasta 8 generaciones atrás, así que la cantidad de problemas que heredáis. Con suerte tenemos 5 dedos en cada mano. No, bueno, y con suerte conoces tres generaciones. Sí, ese es el punto. Claro. Sí, bueno, nosotros estamos aprendiendo biodecodificación o descodificación transgeneracional. Es muy lindo. Es muy lindo, es muy simbólico, te hace mucho sentido, pero lo principal de todo, al final, cuando ustedes terminan, no me cabe duda que van a tener un sentimiento de pertenencia en su clan mucho más arraigado y mejor aún, más aceptado desde dónde están ustedes y por qué están como están. Oh, qué hermoso. Uh-huh. Sí, porque ahí es cuando yo les contaba que aprendí a valorar lo que me reclamaba la Rosita, a valorar las ovejas negras de mi clan. Sol, cuéntame una cosa, aunque yo creo que sea la respuesta, pero para que lo sepan nuestros telespiralianos. Tú estudiaste biodecodificación, pero tú también estudias, dime tú el nombre, de los ancestros. Ah, no, lo que pasa es que yo soy genealogista. Eso, genealogista, ya. Tú empezaste precisamente porque buscabas las raíces de tu familia. Me imagino que lo de la genealogía fue antes que lo de la biodescodificación, ¿o no? Sí, yo llevo 15 años haciendo genealogía. Y decodificación debo haber hecho hace como 7 años de estudio. ¿Pero una cosa te llevó a la otra? No. Ah. No. No, la genealogía la partí cuando nació mi primera hija y lo típico que yo quería hacerle su árbol genealógico en la muralla. Y me encontré con aberraciones brutales, como que, no sé, pues mi papá no se sabía bien el nombre de su mamá, o mis tías, las hermanas de mi papá, tampoco sabían bien y decían, pero ¿cómo?
Y ahí empecé a estudiar y es un vicio terrible, horroroso. Oye, la Rosita, y probablemente lo ha contado, pero la Rosita tiene muchos nombres repetidos en su familia y con vivencias repetidas. Claro, todos, tú Disculpa, no también. sé, a lo mejor no tenía que decir. Eso No, pero sí ubicaste. lo ha dicho en público. Sí, sí. No, por ejemplo, mi hijo, sus apellidos, los apellidos de mi hijo, porque mi hijo se llama Rafael, pero sus apellidos son Julio Santander, que es el nombre del papá de mi papá, Ok, ¿cachai? Pero mi sí. papá vio una vez en la vida a su papá, de lejos, nunca tuvo contacto, su papá le dio el poder a un hermano de mi papá, que también se llama Julio Santander, para que lo reconociera como un hijo legítimo, porque mi papá no estaba reconocido por su papá, para que su apellido Santander fuera realmente su apellido. ¿Cachai? Como, ¿te acuerdas que antes se inscribían los niños, tú podías poner el apellido que quisieras, pero tenía que alguien ir y validar que ese era el apellido? ¿Cachai? Entonces se repite el nombre de este abuelo, que sería mi abuelo, que no lo conocí porque se murió cuando mi papá era joven. Eh, y yo creo que también ha sido como la oportunidad que ha tenido mi papá, por ejemplo, de abrazar al Julio Santander, ¿cachai? ¿Y tú por De qué le pusiste quererlo, de Julio? abrazarlo. No, porque es No, el si yo no apellido. le puse, es su apellido. Ah, El papá tiene de mi hijo razón. es apellido Julio, claro. Ah, es apellido Julio. El apellido. Sí. Y Ok. no nació en julio. Menos mal, ya sería mucho. No, ahí Claro. sería una historia muy interesante si hubiese nacido en julio. Muy, muy interesante. Porque julio comienza en julio. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo más probable es que si tú echas para atrás, te pones a pensar, eh, tu abuelo te vino a dejar a tu hijo. Puede ser. Po. Mira, Eh, este viejito que yo no lo conocí, que creo que era un viejo pelotudo, tuvo muchos hijos, como 30, se enteraron el día que él se murió, cuando estaban en el funeral, se enteraron porque había mucha gente sufriendo y nadie sabía por qué sufrían tanto por el señor, que estaba muerto. Entonces un tío, hermano de mi papá, le preguntó a una señora y dice, no, es que es mi papá, también es mi papá, y también ella, y estos son mis hermanos, y estos son mis otros hermanos, y así no sé qué. Y finalmente se armó un almuerzo familiar, cuando estaban todos llorando al viejo, al caballero, que le decían viejo porque él era como 30 años mayor que mi abuela. Por eso le decían además el viejo Julio. Ya. Entonces, él tenía muchos hijos y pareciera que a todos los primogénitos le ponía además Julio. obvio. Pero ¿sabes qué? No tiene que haber sido tan carajo el viejo. Probablemente no, porque todo el mundo lloraba en el funeral. Po. Exacto, porque todos lloraban, po. Si Sí, no, po. Oye, nadie se hubiese ido al funeral, po. ¿Por qué? Fíjate que hace poco de mis tíos, o falleció. sea, de mi papá y sus hermanos, solo un hijo fue. Solo uno. Nada, los otros tres no fueron. ¿Y por qué era la familia oficial, po, o no? Generalmente pasa que con la No, familia. Capaz que no. tampoco. No, no era la familia oficial. Fíjate que hace no tanto tiempo falleció el papá de un amigo que siempre tuvo conflicto con él. Y de alguna forma ya estaban súper distanciados, de repente se pegaban sus llamadas telefónicas, pero nada más. Pero el caballero falleció y mi amigo fue obviamente al funeral de su padre, al velorio del funeral de su padre, y se enteró que todo el mundo lo quería. Y él como que quedó súper sorprendido porque él no tenía idea de esa faceta de su padre. Así pasa. Oye, y disculpa que siga insistiendo, pero también la Rosita se llama Rosa Santander, Rubio, la mamá de la Rosita se llama Rosa Rubio, el abuelito de la Rosita se llamaba, o un abuelito se llamaba Rosas. Y la abuelita de mi mamá también se llamaba Rosa Rubio. Mm, Pero bueno, entonces tú tienes te que tiñes. considerar. Mi mamá contaba que ella la primera vez que fue al cementerio a dejarle flores a su abuela, acompañando seguramente a su papá, se impactó porque era su mismo nombre. Ella se estaba dejando así flores a sí misma en el cementerio, fue súper heavy.
Como así como chucha, soy Rosa Rubio, estoy ahí, ¿cachai? Sí. Bueno, acuérdense que antes la movilidad era mucho menor que ahora. Y entonces la- eh, las relaciones incestuosas eran mucho más aceptadas porque no tenía con quién procrear, po. Sí, po. Entonces las Sí. mezclas eran muy, muy habitual. Y por un lado. Y por otro lado, eh, yo no entendí bien lo que dijiste, Rosy, respecto a esto de que necesitáis un testigo para poder inscribir a alguien. Porque, Antiguamente en el registro civil, por ejemplo, no sé, pues a mí Es me como inscribían como compadre, Rosa Santander, pero compadre no el papá, compareciente. pero por tanto no era válido tu apellido, había muchos trámites que tú no podías hacer. Por ejemplo, el matrimonio de mi papá podría haber quedado invalidado por él no haber estado reconocido realmente por su papá. Él llevaba el apellido, pero en realidad su papá no lo había firmado así, autorizando que llevara el apellido Santander como hijo de él. ¿Cachai? Solo tenía el apellido, pero no figuraba en el documento como hijo de don Julio Santander Bustamante. ¿Cachai? yeah, Entonces, cuando él estaba no, en su no lecho de sabía. muerte, le dio un poder a uno de sus hijos, que era hermano de mi papá, Julio Santander también, y le dice, toma, yo te doy este poder, como tú eres el mayor de los hermanos, y tú haces el trámite para que Arturo quede reconocido finalmente como hijo. Bueno, lo que sí yo me he encontrado anterior a 1930, más o menos, muchas personas con un solo apellido. Mi Sí. abuelito, y mi abuelita, perdón. Y en algún Mi momento abuelita se se empezaron a llamaba, repetir los apellidos. O sí, sea, no sé, Roja Roja, lo que fuere. Pero eso, yo no sé si todavía corre, todavía se usa, parece no, que no. parece que no, no, ya Bueno, no. hay, Mi hay un abuelita, pasaje, mi abuelita era solo Díaz, apellido, solo un apellido. Díaz, hay un pasaje de la historia que poco se habla y que poco se educa, digamos, en los colegios, y tiene que ver con que cuando las mujeres todavía no teníamos el derecho a sufragio en Chile, las condiciones para sufragar de los hombres eran limitadas. Es decir, primero tú tenías que ser ciudadano chileno. Para poder ser ciudadano chileno, tú tenías que tener apellido reconocido y tener tierras. Es decir, tenías que tener riqueza, ya sea material o en dinero. Y con eso tú podías sufragar. Entonces, muchos terratenientes, muchos, adoptaron a sus peones Para que y les pudieran ir a cambiaron, votar, y les cambiaron el apellido. a ir a votar Sí, por y eso, por el elegido por ellos. sí, sí. Mm. Sí, entre algunas cosas, por eso eh, existe alguna duda que a lo mejor O'Higgins no tuvo tantos hijos como se decía, pero eso está en historias todavía. Pues tuvo muchos hijos O'Higgins, muchos, pero hay algunos que dicen que tal vez puede haber sido por este factor de terrateniense que practicaban estas cosas, como el derecho a pernada, por ejemplo, lo mismo. El derecho de Está perder. dentro de la misma aceptación social. Terrible. Yes. Yes. Sí, en realidad para nosotros es súper frustrante cuando una persona tiene un solo apellido. Me imagino, pues no podéis Oh, trazar. sí, no, porque más encima, eh, bueno, yo les voy a contar una historia chiquitita. Yo tengo unos parientes que tenían un solo apellido, el de la madre. El punto es que 5 hijos, ella tuvo 6 hijos, solo uno tenía 2 apellidos. Los demás todos tenían un solo apellido. Y entonces yo me pude poner en contacto con un hijo de uno de estos hijos que tenía solo un apellido. Y yo llego, que es medio surrealista lo que me pasó, porque yo llego a la quinta región y ellos viven en un palacio, literalmente. Un palacio de estos con nombre, un palacio, no me acuerdo, castillo, no me acuerdo. Ok, y, y se enorgullecían del apellido, mucho. Eh,
Y la esposa de este caballero me decía, sin conocerme, me habían visto por primera vez, fuimos con mi familia, y dice, ¿sabes que me tienes hasta aquí con el apellido? Estaba chata porque, ¡ay! Se creen tanto, que no sé qué. Y yo le dije, chuta, entonces a lo que vengo no les va a gustar nada, nada. Entonces, bueno, y les muestro mi documentación y les pregunto, ¿por qué su padre no fue reconocido con el apellido que ustedes dicen que tiene? Porque aquí en la documentación no está. Y no lo podían creer. Se les vino el mundo abajo. Y entre medio, entre que tomaban aire, se trataban de explicar, memorizaban un poco la historia de cómo vivían, dónde vivían, qué sé yo. Esta esposa me dice, oye, ¿sabes que yo no sé nada de mi papá? Yo nunca lo vi, bla, bla, bla. Y lo busco en mis archivos, que ustedes se imaginan la cantidad de información que hay. Y saben que a la primera le encuentro el acta de nacimiento del padre en Italia. Ya. La mujer no lo podía creer. Entonces, ahí en esa casa se dio vuelta absolutamente la tortilla. Es decir, todos estos hermanos, que eran 3 hermanos ya mayores, que se sentían súper orgullosos de su linaje y todo lo bla, y les rompí el piso con la Espérate, información. pero ¿y el linaje que ellos creían tener era español o también el italiano o qué? No, ella es un apellido, ay, no me acuerdo, pero un apellido poco usual, Ya, Landeros, por ejemplo. ya, Pero eran landeros de Chillán, terrateniente de la época, así perfecto. muy, Y resulta que cuando tú lo descubres no eran nada. o sea, no es que no eran, yo no sé si eran o no, lo que Sí. pasa es que no tengo documento para comprobar que eran. Y lo simpático que de estos 5 hijos que no tenían el apellido, eh, 3 venían de un padre y 2 venían de otro padre. Ah, Ni siquiera eran hijos todos juntos. no eran todos los gemelos. Entonces, no, y estos 3 juntos, y ahí había otra cosa, estos 3 juntos, digamos, eran hermanos del mismo padre que sí tenía sus 2 apellidos. Ah, Entonces yo estaba con la curiosidad viva, porque decía, ¿qué pasó por la cabeza de esa mujer, po? ¿Por qué inscribió a uno solo y a los otros no? ¿Y cómo es que después tuvo otro matrimonio y repitió la historia de no ponerle el apellido a los padres? ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, no supieron, Mm. nunca supieron. Pero les movía el piso, ¿ah? O sea, no, quedaron preocupados. fíjate que en mi familia, mi bisabuela, por parte de la mamá de mi papá, de la mamá de mi abuelito materno, ella antes de casarse ya tenía una hija, la tuvo joven y ella nunca, aparentemente, la historia que a mí me ha llegado es que ella nunca quiso decir quién era el padre de esa niña, pero por supuesto que de alguna forma igual fue repudiada un poco por la familia, hasta que llegó mi bisabuelo, un hombre mayor, danés, se casó con ella, llegaron varios daneses y gringos y se casaron con varias hermanas de una sola vez. Y por supuesto que me imagino que para mi bisabuela fue la salvación que alguien se quisiera casar con ella. Y alguien más o menos, no sé si de plata en ese instante, pero eh, que se proyectaba bien. Que de hecho mi bisabuelo terminó siendo como el, el jefe de explosivos de la mina de Chuquicamata en los inicios de Chuquicamata. ¿Ya? Y él quiso, bueno, después empezaron a nacer los otros hijos, que son mi abuelo y sus hermanos, y él quiso reconocer a esta hija y ella no lo dejó. Nunca se supo quién era el padre y nunca permitió que él la reconociera. Así que ella mantuvo solo el apellido de su mamá. Y Oye, mi aparte abuela, fue criada como todos los demás. bueno, mi abuelita fue producto de un romance esporádico, fugaz que tuvo su mamá con un caballero, y que se supone que él tuvo este romance así como que se flechó de mi bisabuela, pero él estaba comprometido al matrimonio. Entonces él no podía reconocer a esa hija porque cómo llegaba al matrimonio ya con una mujer embarazada, ¿cachai?
Entonces él se hizo hueón nomás, supongo. ¿Cachai? Bueno, Entonces, de partida no lo hubiesen dejado casarse. Te Claro. digo al tiro, de ahí claro, te voy a explicar por qué. ya. Entonces, finalmente él busca a mi abuelita, que se llama Josefina, para tratar de ayudarla, compensarla de alguna forma, intentar ayudarla económicamente. No con el apellido, pero sí económicamente. Pero cuando llega a la casa, donde estaba la guagua, ya no estaba mi abuela Josefina, sino que estaba mi tatarabuela, que se llama Rosalía, que hay otra Rosa más, entre comillas, la bonita Rosalía, y llega él como así en la época en el carruaje, con caballo y toda la onda, con una caja grande, con los ajuares para la guagua, no sé qué, los carpines, no sé, toda esa guagua que le tejían a la guaguita, y llega y se lo entrega. Y él se sube al carruaje para irse, y cuando iba a partir, mi abuela, o sea, mi tatarabuela tiró la hueá abajo del carruaje para que pasaran hasta con las patas de los caballos, y así como, no, nosotros no lo necesitamos, chao. Y mi abuelita cree que el apellido de este señor, que era su papá, que ella también cree que una vez lo vio, que no estaba segura si realmente era su papá, porque habían ido a una placita con su mamá y como que cachó hacia unas miradas medias raras y como que sospechó que podía ser el caballero, pero nunca supo, era apellido Vargas. Podría haber sido, ¿cachai? Pero nunca se supo y no hay más información. Y como Mira, dice mi papá, antes la gente no se atrevía a preguntarle esa weá a su familia. O sea, si no se hablaba del padre, no se hablaba y punto. No como ahora que uno va y mete ahí el dedo en la llaga. bueno, no tanto, pues la Tabita no se atrevió a hacer eso, pues. Ojalá, ojalá que se atreva, digamos, porque va a ser súper sanador para ella, pero ella todavía no se atrevía. Pero este programa sale al aire. De veras. Bueno, cambiamos de tema. No, Ah, cuéntame espérate, eso. pero No, déjame espérate, contarte por qué no se hubiese casado. Sí, eso, eso. cuéntame. Es muy interesante. La iglesia, cuando tú te ibas a casar, el novio tenía que hacer algo que se llama eh, eh, reconocimiento de conciencia o algo así. Confesión de conciencia, creo que se llama el trámite. Oh, Y Carolina, tiene me que podría haber con... casado. ¿Ah? No, si no, no, si no tiene que ver con eso. La intención son dos. Una, el novio tiene que confesar con quienes había estado involucrado. En el lenguaje de la época se decía, yo Juanito de los Palotes, tuve acceso carnal a... Ya. Okay. Ese hecho lo está obligado a hacerlo, y sobre todo si es que la persona involucrada era familiar de la novia, porque la Iglesia Católica no te permite tener unión matrimonial hasta 8 generaciones hacia atrás, directa. Sí. Entonces, ese documento, esa declaración de conciencia, se iba al obispo, y el obispo daba su visto bueno para casarse. Ese es un trámite. El segundo trámite, si el obispo decía que no, nada que hacer. Claro, Nada o que sea, hacer. No. en el fondo, si yo me quería casar, obviamente que yo iba a tener que mentir. No digo yo que yo me haya metido con nadie, pero claro, yo tendría que mentir porque obviamente, a ver, en el caso de alguien que hubiera tenido hijos no podía mentir porque estaba el hijo reconocido. Entonces por eso era como que mejor se hacían los huevos así. ¿Eso? Pero espérate, pero eso le servía solo para la venia del obispo. Sí, ya. Porque el segundo trámite que hacía el cura es que hacía 3 llamados en 3 misas y decía que tal persona tenía intención de casarse con tal persona. La intención de esos llamados o esos avisos era que saltara alguna feligrés y dijera, no puede porque tiene un hijo conmigo. No puede porque está relacionado con mi prima, mi amiga, ¿Cómo tiene tanto poder la Iglesia Católica si se ha dedicado desde hace tanto tiempo a sacar, a alejar a su feligresía? Bueno,
en uno de estos programas que yo te contaba que estaba viendo, hay un ¿Tiene hambre, programa... amiga? ¿Ah? ¿Tiene hambre, amiga? Sí. Había un sacerdote, porque el programa trataba ¿cómo se llama? ¿Cómo se hacen estos los sacerdotes cuando le sacan el demonio a la gente? Exorcismo. Silmo. Exacto. Y había un sacerdote que él decía que él no le tiene miedo al diablo, él hace el exorcismo en Chile y el diablo le tiene miedo a él. ¿Ya? Pero lo que me llamó la atención, el aura negativa del sacerdote, pero es mala con todo, es mala con los homosexuales, es mala con las lesbianas, es mala con la gente que no va a la iglesia, es mala con la gente que los apunta por pedófilos. Oye, qué terrible, el ¿Y por sacerdote qué? me llegó a dar susto. Ahora entendí por qué el ¿Por diablo le qué? tenía miedo. ¿Y por qué? Porque el gallo era pura luz, po. Su sombra estaba más grande que el diablo. Pero no la veía, po. El Sí, gallo Más con la grande que luz tu todo no, el día sombra más. detrás. adelante. Todo el día con la luz. Oye, Rosita, así como tú. En el escenario, no en la realidad. Cuático, cuático. Sí, me dio susto. Él me dio susto, la verdad. Es como esas personas que tú lo único que querías darte vuelta y mandarte a cambiar para el otro lado. Fíjate Sí. que yo, sin dar nombres ni nada por el estilo, yo tuve cercanía con sacerdotes por muchos años. Tanto en mi infancia, después hubo un lapso en que yo rechacé todo lo relacionado con la iglesia y después tuve amistades directamente relacionadas con el sacerdocio. Ya esa vez, ya yo no era católico, no me sentía católico, soy bautizado, sí, y tengo la primera comunión. No me he ido a meter abajo a la cascada de Tocoihue para sacarme el bautizo, creo que no me interesa. Con suerte me meto a la ducha con el frío que hace. Pero fíjate que yo no tuve temas con los sacerdotes cuando yo era chico. Yo nunca vi cosas extrañas ni nada por el estilo. Había un cura que era como bien querido y yo creo que era un buen cura, creo. Uno cuando chico a lo mejor no se da cuenta de cosas, pero yo creo que era un buen cura. Lo voy a nombrar para que se sepa que yo por lo menos, no voy a poner la mano al fuego, pero creo que era un buen cura, que era el padre Aquiles. Era de Freirina, pero estuvo muchos años en Copiapó. Pero después, como te digo, en mi adolescencia, o en mi posadolescencia, porque yo no tuve adolescencia, yo fui como demasiado bueno toda la vida. sombra. Tuve amigos sacerdotes y relacionados con el, ¿cómo se llama cuando estudias? ¿En el lugar donde estudian los sacerdotes? Seminario. Sacerdocio. El seminario. Seminario. Seminaristas y cosas. Qué gente más mala, qué gente más llena de envidia, de odio, de, Egocentrismo. de veneno. Sí. Gente que conmigo fue buena, pero porque yo era amigo de ellos, pero que yo escuché más de una vez a alguien decir así como, esa persona me las va a pagar, estoy hablando de un sacerdote, esa persona me las va a pagar porque yo tengo el poder para bendecir, pero también para maldecir, así que se le va a morir la guagua o la cría, así como a ese nivel. Y ese perro de mierda que no se me acerque porque lo voy a matar, así. Pero en la misa, la santidad máxima. Y como yo no en ese tiempo no era como feligrés, no me afectaba mayormente, pero el doble estándar, súper heavy. Insisto, no digo que todos sean así, pero a través de estos amigos yo conocía a harta gente. Y ninguno era una persona que, según el estándar que uno conoce de la religión católica, se vaya a ir al cielo. Ninguno. Creo que nosotros no podríamos ir más al cielo que ellos. Bueno, a mí me pasó que yo nunca he sido muy religiosa. Sí, tengo mi sacramento y cuando nos casamos, ni mi esposo ni yo habíamos hecho la confirmación. Entonces Sí, el cura nos dio el visto bueno para casarnos, pero después de casarnos teníamos que hacer el proceso de la confirmación. Ok. Y cuando llegamos, por tanto ya lo hicimos grande. Nosotros somos ambos muy de bajo perfil por la especialidad que tiene Gonzalo. A veces, de hecho, yo me tengo que hacer la loca de quien lo mira, porque mucha gente no quiere que se sepa que ellos van a visitarlo a él, po.
¿cachai? Ya. Y entonces yo Pero, ya ¿puedes me contarnos qué? acostumbré. Él es psiquiatra, él es psiquiatra. Es que nosotros sabemos, Entonces yo pero ya, no sí, no, yo ya me acostumbré a caminar sin mirar. Esa es la idea. Y pasa que cuando Gonzalo se presenta en algún grupo, por ejemplo, y dicen, ¿tú qué eres? Y él dice, no, yo trabajo en el área de la salud. Y acá, súper bien, ¿ah? Hasta que un día tuvimos que llenar unas pistas y le pidieron especificar. Y bueno, colocó, y el trato fue un cambio rotundo. Es que de ahí en adelante en las clases éramos nosotros y no existían las otras personas. Y a nosotros nos cayó, pero como patar la guata, Claro. mal, porque en el fondo tampoco no es lo que nosotros buscamos. Al contrario, nosotros somos súper simples, Fíjate, muy simples. fíjate que cuando yo Fíjate en tu secretaria, el señor que da... Ya, perdón. fíjate, con tilde en la E, yo estudié traducción. Fíjate. Es acá Rosita, que fue mi profesora de traducción, ¿ya? Yo antes de terminar la universidad, antes de de hacer la tesis con el examen de grado, yo me fui a Estados Unidos una vez. Volví, hice la tesis o el seminario de titulación y me acuerdo que la debemos haber entregado seguramente en diciembre de tal año y el examen de grado iba a ser en marzo del año siguiente. Entonces, todo ese verano yo busqué pega y me fui a trabajar de aseador de un grupo de aseadores de oficinas y de espacios Ya. en la Fundición Enami, Fundición Paipote de Enami. ¿Ya? Por lo tanto, yo estaba ahí con mi overall, igual que, y de hecho los días sábados y en el camión de la basura, así ¿cachai? Súper piola. Todos mis compañeros eran súper piola, ¿cachai? Gente que hacía el aseo cuando las oficinas estaban desocupadas. Pero entrábamos antes de que saliera la gente, entonces había un lapso de 2 o 3 horas en que sí estábamos con gente de ahí, de hecho había algunos viejitos que eran más pesaditos, entonces era como ellos querían que sus oficinas fueran aseadas mientras ellos estuvieran ahí, ya. Que nadie va a entrar afuera. Claro, después la dejaban cerrada. Fue una época bien bonita, fueron 2 o 3 meses seguramente que estuve trabajando con estos compañeros, nos hicimos amigos, hicimos asado en mi casa. Pero fíjate que obviamente que a mí me trataban como se trataba a la gente que hace aseo. Así como, ya sí, joven, ahí está, voy a salir un rato de mi oficina para que usted limpie, pero no me vaya a tocar esto, y cuestiones así. O no te saludaban nomás, ¿cachai? Y no sé cómo, seguramente conversando con mis compañeros, con el jefe, no sé con quién, alguien se entera no solo que mi apellido era italiano, sino que yo venía de Estados Unidos y que yo hablaba Mira, inglés. Y el trato de la gente empezó a cambiar, pero solo hacia mí, no a mis compañeros. Y así como, ay, ¿tú estudias inglés? ¿Y por qué estoy trabajando acá? Y fue bonito, fue bacán que me trataran bien, pero fue súper triste, po. ¿Cachai? Yo tenía trato diferido solo por eso. es cierto, es cierto. Sí. Ahora, de Bueno, hecho, ahí tienes la elección para que tú no trates diferente a la gente. no, po. No, po. Si yo de De hecho, hecho, por eso habla la Rosa Santander Rubio nomás y es mi amiga. Te voy a tocar un tema, ¿ya? Ok. No sé nada. ¿Qué iba a decir? mira, yo me acuerdo que una vez, bueno, a todo esto yo los trato a todos igual. Tanto así que me negué, yo hubo un tiempo en mi vida que trabajé en la dirección de aeronáutica, que es la parte civil de la Fuerza Aérea. Me negué a aprenderme ni las barritas, ni las estrellitas, yo no sé nada de jerarquía porque yo los trato a todos igual. Y a todos, desde la señora del aseo hasta el máximo. Eh, de hecho, tengo un amigo que ahora parece que va a ser condenado hasta la mujer. Él llegaba como mi amigo, a la oficina. Hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo están las nietas? Pero bueno, es suyo. Y un día viene el duque de York
lo traen desde Merino Benítez en helicóptero y se sube a otro helicóptero para irse al Cerro Tololo porque iban a hacer unos tratados internacionales con el Cerro Tololo y su país. Ah, perfecto. Entonces de repente yo recién llegué a La Serena y no conocía mucho, yo creo que debo haber llevado unas 2 semanas. Y de repente se presenta alguien y me hace como gestos si podía entrar o no podía entrar, porque mi oficina era una de estas oficinas con acceso restringido. Pase, pase. Y yo, despistada absolutamente, pensé, otro de mis trabajos, yo trabajé en Hípica, en el Club Hípico. Y yo lo miro y lo encontré tan cercano y yo dije, este es mi cliente del Club Hípico. Pero nunca se me hizo la conexión de que ya no estaba en Santiago, que estaba en La Serena. No hice esa conexión. Hola, le digo yo, ¿cómo está? Yo soy cariñosa y él también me dice, bien, ¿y usted cómo está? Bien, hoy le digo yo que anda, viene arregladito, que se ve bonito. Entonces me dicen, sí, pero estoy bien, sí, se ve estupendo. Oiga, me dice, ¿puedo pasar a mirar a la plataforma donde están los periodistas para cuando llegara el príncipe? Sí, pase nomás, no se preocupe, dele nomás a usted, entre. Y se me acerca mi jefe de aeropuerto, sin autoridad máxima de aeronáutica. Y me mira y me dice, oye, ¿y tú desde cuándo que tienes tanta cercanía con el alcalde? Y así, no. Pues mira, mi cliente de Hípica, vos. Me decía, no, si no lo conozco. ¿Pero cómo? Me dijo, si fuiste súper cercano. No, si de verdad es que no lo conozco, no tenía idea que era el alcalde. Para mí era otra persona. Y claro, y tiene que ver con esto, porque yo trato a todo el mundo igual, realmente a todo el mundo igual. Entonces, para mí es muy fácil relacionarme desde la jefatura y hablar abiertamente sin la jerarquía de por medio, que siempre te limita. Esa era la, ¿cómo decirlo? Como la forma que siempre cuenta el Dalai Lama que él tiene, porque el Dalai Lama, nada que ver a dónde me saltea. Voy a volver al tiempo para poder volver al Reiki antes de terminar el programa. Ya. El Dalai Lama se crió como un monje que sí vivían en el Potala, que era este gran palacio con el tejado de oro y lo que fuera, pero que era un monje pobre. La gente del Tíbet en general no son gente rica. Él mismo fue un niño elegido de una casita pequeñita por ahí en un pueblo, ¿cachai? Entonces le decían así como, ¿y cómo es que tú te comunicas con reyes y con la gente pobre de tu pueblo y lo que fuera? Y él decía, es que son todos humanos. Yo no veo la jerarquía, yo veo al humano que tengo al frente. Sí, es cierto. Mira, yo en Hípica, uno de mis clientes, bueno, habían hartos políticos, futbolistas. ¿Qué hacías tú ahí? Vendía y pagaba apuestas. Ya. Pero uno de ellos, por ejemplo, y lo puedo decir porque no tenía problema, es el Kiki Morandé. Uh-huh. Y el gallo es súper cercano. Súper cercano. Entonces, cuando a veces me dicen, oye, pero él es un estafador, no sé qué, y le digo, no sé si es estafador, pero es muy buena, es un gallo muy cercano, pues entonces capaz que no necesita estafar, pero sí haga buenos tratos, pues, ¿cachai? Porque Claro, el tipo tiene cercanía. un rey de oros. Ahí tenemos un rey de oros. Absolutamente. Sí, que a propósito, próximo programa vamos a empezar a hacer un ciclo con los reyes. Reyes. Ya terminamos con las reinas, vamos a empezar a hablar de los reyes. No sabemos si lo vamos a hacer continuado ni nada, pero vamos a empezar a hablar de los reyes. Oye, lo que pasa es que yo quiero que antes de que terminemos el programa, me vuelvas a hacer la pregunta, o no sé cómo sugerírtelo, con respecto a esto de los espíritus del rey, porque tú tuviste una pregunta que me pareció muy, demasiado buena como para dejarla fuera. Sí, en estas cosas que estaba viendo un programa respecto a espíritus. Y uno de estos ¿Espíritu del parapsicólogos. sur? ¿Era espíritu del sur?
No lo puedo ver, que no tengo Instagram. Ah, no, sí, pues claro, tú solo los ves en YouTube. Ya. Bueno, y uno de estos parapsicólogos decía que él encontraba que el Reiki era incluso, ¿cómo fue que dijo? Irresponsable, porque ellos se concentraban antes de empezar a canalizar energía y pedían autorización o invocaban, esa es la palabra, invocaban a sus maestros para poder hacer la terapia. Y en realidad el que no tenía práctica en esta invocación podía llamar a cualquier espíritu y ellos no sabían si realmente habían llamado a los maestros o no. Y ahí hice la conexión con el Reiki la grabación anterior que había visto ustedes, y eso te quería preguntar. Claro. ¿Qué tanta relación hay ahí? Mira, se dice, y probablemente eso viene de un problema idiomático, que el Reiki tiene relación con espíritus, pero el Reiki no tiene relación con espíritus, nunca. Sí, es muy similar a lo que se llama pase magnético, y el pase magnético se utiliza en el espiritismo, y en el espiritismo sí le piden a espíritus que transfieran energía sanadora, a través de las manos incluso, a través de las manos del médium en este caso. Pero en el Reiki no. Lo que pasa es que la palabra Reiki, que la vimos ese día, la analizamos, la palabra rey, significa sagrado, pero también significa alma y también significa espíritu como fantasma. Entonces, Reiki podría ser, la traducción podría ser energía espiritual o energía del alma o energía de los fantasmas. ¿Cachai? Pero no. En el Reiki, sí, cuando se hace iniciaciones se pide que ojalá se hagan presentes las jerarquías del Reiki, jerarquía, el linaje, no la jerarquía. El linaje del Reiki, en tanto sea posible, en tanto quieran venir. Entonces, ¿por qué? Porque en el Reiki no puede iniciarse nadie que no venga de un iniciado, a su vez iniciado, a su vez iniciado, hasta llegar a Mikao Usui. Pero no se le pide directamente a Mikao Usui que venga. Si Mikao Usui viene, bacán, pero no se le pide. Yo no he hecho iniciaciones en donde yo haya sentido la presencia específica de seres, ¿ya? Pero sí que es muy común que cuando uno está haciendo Reiki a veces siente presencias, pero no necesariamente son los ancestros del Reiki. A veces pueden ser tus ancestros, tus seres queridos, tus maestros y guías, ángeles incluso. Tu reikista y también la persona que está recibiendo la terapia de Reiki. Both, sí, ambos, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, y sí, mi maestro me decía que cuando él hace iniciaciones a veces llegan, bueno, primero se limpia el espacio. Siempre con el Reiki, con el mismo Reiki se limpia el espacio donde se va a hacer la iniciación. Limpia en el sentido de subir la vibración. ¿Sí? ¿Y para qué se sube la vibración? Para que no lleguen espíritus cualquiera. Entonces decía que era común, y para gente que es perceptiva, así como a nivel mediúmnico, se decía que cuando se hace la iniciación, a veces como que sí llegan espíritus tipo maestros, y se hacen presentes en la iniciación. Y se cacha porque entran a la habitación. Porque la habitación tiene la vibración arriba. Y los que no, igual son curiosos. Y los que no son invitados de alguna forma, igual son curiosos. Y a veces se pegan en las ventanas y miran para adentro. Yo no lo he visto, no lo he vivido, porque yo tampoco tengo esa percepción y tampoco he hecho tantas iniciaciones de Reiki. Y cuando uno hace Reiki, lo que pide es canalizar energía prana. Y es personal, no viene asociado con espíritu. Así que eso debe ser la confusión que tenía este chiquillo. O a lo mejor lo está confundiendo con lo que hacen Lo que te decía yo, los monjes del Brasil. puede ser. Que ahí sí se pide a espíritus médicos en el fondo que vengan a... Sí, ahí sí llegan espíritus. Sí. Pero igual te voy a pedir si es que me puedes mandar el enlace de este video. Ya voy a revisar todo lo que he visto. Como para cacharlo. Porque también tengo familiares que creen que el Reiki es del diablo.
Y bien, o sea, bien por ello. Sí, bueno, ahora con lo que ustedes están estudiando, se van a dar cuenta que eh, les va a gustar mucho, 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 mucho. Em, y les va a costar no hablar. Y van a tener que no hablar. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque no toda la gente, no todas las personas tenemos el mismo nivel de conciencia. Por tanto, am, eh, esto principalmente lo que hace es romper los paradigmas con los que fuiste criado. Y eso es brutal. Eso es brutal. Es Es brutal para despojar a uno. una persona. Exacto, A uno me refiero, no uno evolucionado, pero uno que está en la búsqueda, que lo que está exacto. intentándolo, uno que está intentándolo. O sea, Entonces, van a caer en el juego de contar esto fabuloso que aprendieron, que no sé qué, no sé cuánto, y lo más probable es que la respuesta que obtengan va a ser es una secta. No entiendo, pero ¿cómo? Pero si tú eres una persona educada, ¿cómo crees en eso? No sé, un montón de ese tipo de cosas que no van a alcanzar la comprensión que ustedes tienen, y, porque no y todos están a ese nivel. fíjate, Sol, que una, no sé, Rosita, tú, no sé tú, pero yo, eh, el Reiki es una terapia de sanación también física, pero la razón principal del Reiki no es lo físico, a pesar de que uno de los pilares del Reiki sí es el tratamiento físico. La función final del Reiki es acercarnos a la paz interior, ¿ya? Y claro, eso trae consecuencias físicas, por supuesto, pero no es directamente físico. Pero yo cuando a veces, y esto lo digo tanto para mí mismo como para atenciones que yo hago a consultantes, yo cuando se trata de temas físicos me quedo corto. Y es como, pucha, ¿sabes qué? Podrías buscar esta terapia o podrías hacer esto, pero yo no te puedo ayudar porque no sé. Entonces creo que lo estoy haciendo tanto para mí, para sanar ciertos temas físicos que yo tengo y que traigo, y que por supuesto que generacionalmente hablando debe haber muchos, y no solo para mí, sino para mi entorno familiar, quienes quieran, y segundo, para esos consultantes a los que realmente no puedo ayudar, por lo menos para entender un poquito y a ver si los puedo guiar un poquito. ¿Sí? Bueno, también te vas a encontrar con esos consultantes que van a ir a pedir tu ayuda y en el fondo pasan dos cosas. Te van a ir a pedir ayuda por A y te vas a dar cuenta que en realidad lo que necesitan no es A, sino Claro, B. claro. Entonces, como una técnica más que creo que era necesaria. Te ayuda, exacto. Y lo otro, em, te va a llegar un consultante a pedirte ayuda cuando en realidad no tiene ningún interés en sanar. Claro. Y también hay que, oye, y eso es difícil cuando uno se dedica a esto, a dejarlos ir, po, ¿cachai? Porque yo no puedo sanarte. O sea, no es que no puedas, si lo puedes. No sé Él si, no quiere, no le por eso, conviene. por eso, O sea, yo hay no mucha puedo yo gente, hacerlo. A eso me refiero, yo no puedo hacerlo por ti, entonces, qué pena, pero no puedo. sí. O sea, hay personas que yo he comentado esto y no conciben que hay gente que no tiene intención de sanar. Por ejemplo, un cáncer. Y yo digo, pero ¿para qué va a sanar la señora si estando sola, por ejemplo? Estaba sola, tiene cáncer, empezaron a llegar los hijos Claro. empezaron a organizar para estar encima de ella y ella está con todos sus hijos en ese momento y sabe que si en el momento que se mejore, los hijos van a seguir sus vidas. Entonces, ¿para qué se quiere sanar? Oye, en Una belleza nueva o Una belleza del pensar del Christian Barker, Una belleza de pensar, ¿sí? una de las dos, porque no, tuvo dos fases ese programa. Él entrevistó a una médico psiquiatra, creo que era, Rosita, ¿te acordáis? Puede ser Rosa Templeton, pero ella hablaba de Middleton. Middleton, no me acuerdo su nombre, pero puede ser Rosa, Middleton. Yo tengo el libro de ella, po, pero no es rosa. Sí. Y ella hablaba de eso, po. Ella hablaba de esos pacientes que sabiendo que haciendo algunos ligeros cambios en tu rutina de vida podías sanarte de un cáncer, pero no lo hacían.
no lo sé. No era... Tenían razones también para no hacerlo, para no salir de ahí. Sí. Querida Sí, Sol, estos cambios son muy profundos. sí. Y bueno, también sabemos, o por lo menos, yo por lo menos no sé ustedes, o creo, no sé, creo que si no terminamos acá, lo haremos en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Oye, Sol, terminamos, lástima, toca la canción, lástima que termine. Me sé solo 3 notas. Pero te queremos agradecer tremendamente el haber estado con nosotros en esta loca espiral. Y te pido un favor, no sé si estáis con tu tarot a mano ahí. Sí. Rosita, ¿estáis con algún tarot a mano? Yes. Hagamos el ejercicio y cada uno saca una carta. Ok. Ya, mira, lo que nosotros solemos hacer, porque nos han reclamado que no lo hemos hecho las últimas veces, es que sacamos una carta. Bueno, tú has visto los programas, pero vamos a repetir. Sí. Vamos a sacar cada uno una carta, no la vamos a mostrar y le vamos a pedir a nuestros espiralianes que elijan la carta de Sol, la carta de Rosita o la carta mía. Y después así como damos una pequeña instrucción de qué significa la carta. ¿Ya? Okay. Un consejo sobre todo, un consejo para algo que está pasando, un consejo para la semana, para una actitud ante algún tema que necesiten tratar. Me encantó haber invitado a una tarotista. Porque podemos usarla. Oye, tú eres muy injusto. ¿Por qué? Te referiste a tu profesor de Reiki como mi maestro y no me dejas decirte a ti, profesor. Es que tenía la maestría de Reiki. En el tarot no hay maestros. Mi Lo llevas sensei, tantos años leyéndolo. mi sensei. Ya, aquí está la mía. Ah, tú ibas a usar el mismo. Yo también tengo ese a mano, así que voy a usar ese. Ya. Mira, pues, hoy día la solo usar el... El mítico. Aquí está. Ya. Ya, entonces, 1, 2, 3, elijan la carta de la Sol, la carta de la Rosita, la carta mía. ¿Ya? 1. Ya, allá vamos. Sol. Ya, Rosita, ¿qué nos puedes contar de la carta del Sol para las personas? Del Sol, que nos invita a eso, como andar, como evitar tanta máscara, tanta careta, presentarnos y mostrarnos como nos muestra la luz al estar totalmente iluminado, ser transparente. También nos invita un poco así como algo de ingenuidad, como un niño que va confiado por la vida, porque como está todo iluminado, no debiera tener miedo ni desconfianza de lo que está pasando a mi alrededor, porque tengo la capacidad de ver todo porque está todo iluminado. Eso es como lo que se dice. Ya. Yo voy a dejar a la Sol al final para que remate el programa. El 9 de oros o de pentáculos habla de este personaje ahí con distinción que tiene ese estatus porque ella se lo ha ganado. Ella ha trabajado duro para llegar donde está y hoy en día está como en armonía tanto de espíritu como de cuerpo y materia. Quizá probablemente tomó entre Reiki y biodecodificación, probablemente las dos. ¿Y por qué? Porque allá arriba tiene un ave de presa, pero que tiene una capucha, porque ella logra controlar su ego para que su ego trabaje, su ego, sus pensamientos locos para que trabajen por ella y no al revés, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo se llama? Su vestido, su traje, tiene unas florcitas, pero que son muy cercanas al símbolo del amor, de la belleza del cuerpo, ¿ya? Tiene estos oros que producen solo porque ella ya encontró su camino, encontró su armonía, y ahí abajo va un caracolito porque ella no se apresura, ella sabe, o sea, ella sabe cuándo apresurarse con el águila, con el halcón, y cuándo no es necesario y hay que esperar para cosechar como el caracol. ¿Y Sol? Ya, dale tú, es que esto no lo tengo asimilado todavía. Voy recién en la justicia, en mi de veras que repaso. estoy repasando, perfecto, y este es uno de los últimos. Ya, él es
Terpsícore, no, Terpíscore. Telémaco, te conté el cabro chico. Nunca me acuerdo del nombre de él. Eurímaco, Odiseo. Ya, No, tú bueno. dijiste Telémaco. No, si no es Telémaco. Ya. Pero él era el hijo de los reyes de Eleusis. Y él había ayudado a la diosa No es Demeter. Teseo. ¿Ah? No es Teseo. No. Él había ayudado. Oye, me están dejando súper mal, pues yo el curso ya lo pasamos. Y yo también, porque no me acuerdo. No, peor. No, pero es que yo Y voy así le aquí, quería- yo voy Oye, aquí en Sol, mi repaso. Oye, Sol, y así le quería decir maestro a este huevo. No, profesor. Ah, sí. Oye, hay dos cartas que nunca recuerdo el nombre, que es Aristeo, que ahora lo acordé, que es el caballero de Oros, y él, que es el paje de Oros. Y siempre confundo estos dos, pero me sé la historia, da lo mismo el nombre. El tema es que él había ayudado a la diosa Demeter cuando no podía encontrar a su hija Perséfone. Cuando desesperada andaba buscándola por toda la tierra y la tierra se empezó a secar, él le dice, oye, ¿sabes qué? Yo vi a un caballo, a un carruaje con unos caballos negros salir de la tierra, abrirse, tomar a tu hija y llevársela. Entonces ahí como que, este debe ser Hades. Y ella, en retribución, le enseña o le da unas semillas para que él are la tierra, por eso que aparece la tierra a la otra, y le da el primer carro, que se supone que era un carro como con una sola rueda, que es el primer arado. Entonces ella desde ahí en adelante lo cuidó y lo protegió. Y después cuando Perséfone vuelve del inframundo, también lo cuida. Entonces este es el protegido de las diosas de la tierra. Por lo tanto, y como es un paje, probablemente habla de dos cosas. Del cuidado del cuerpo, de los inicios en el cuidado del cuerpo, pero también de un niño o de una persona que sin grandes expectativas de que voy a construir una casa, un palacio, un proyecto, no, él porque le gusta empieza a hacer cosas con su cuerpo o con sus manos. A cuidar su cuerpo o a generar algo relacionado con sus manos, probablemente una artesanía, una cosa relacionada con el hacer de las manos. Y él es muy voluntarioso, igual que la chiquilla de acá, como también es un oro. Entonces es como, ya pues, démosle, constante, él es muy constante, démosle, pero no nos detengamos, porque acá hay mucho que hacer y hay que hacer de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, todos los días. ¿Ya? Y también puede ser que sea algún mensaje relacionado con la venida de Mane. O incluso la llegada de un niño. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se llama el cabro chico? No lo tengo acá. Yo tampoco, porque justo hoy día estoy en otra, primera vez que me cambio de set. Y tengo todos los apuntes, todo allá. Mira, me abrió el sol. Se me abrió el sol aquí. Triptólemo. Tengo que acordar de Triptólemo. Eso es como un componente de un insecticida. Triptólemo. Ya, chiquillas. Mil gracias una vez más. Gracias, Rosita. Besitos, gracias, Sol. Gracias por Cariños. invitarme, lo pasé genial y lo paso muy bien escuchándolo a ustedes, me río mucho. Gracias, Sol. Chao. Chao, chao, cuídense.